Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la ola de violencia que azota desde hace ya tiempo al estado de Guerrero, contextualizándola en la jornada electoral de este año. Para discutir sobre esa situación, me acompaña esta noche Rogelio García Macedonio, quien es economista por la UNAM, especialista en política pública y desarrollo económico, investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y ganador de la cuarta edición del concurso de ensayo político José Francisco Ruiz Massieu. Rogelio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola Jenny, buenas noches. Gracias a ti y a tu auditorio. Y nos acompaña también Sergio Sarmiento Silva, quien es doctor en sociología por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en movimientos indígenas y organizaciones sociales. Sergio, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias y muy amable, estoy aquí a sus órdenes. Entonces, comencemos con la discusión que nos reúne aquí esta noche. La semana pasada, la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, fue sacudida por una serie de asesinatos en contra de trabajadores del transporte público, lo que provocó que este sector se fuera a huelga. Pero esta situación no es exclusiva de Chilpancingo. Dos ciudades más de este estado, Taxco y Acapulco, sufrieron ataques parecidos, provocando también una afectación directa al transporte público. La violencia en el Estado no es reciente, se trata de un problema ya viejo, pero que va adquiriendo nuevas dimensiones que afectan de forma más directa el desarrollo de la vida política, cultural y social de esta entidad. Rogelio, quisiera preguntarte justamente por la situación de la violencia en este estado, así como por algunas causas y consecuencias que pueda señalar. Bueno, la situación de violencia en el estado de Guerrero, sobre todo que ha sonado los últimos días yo diría que los nodos principales del estado, las ciudades más importantes del estado, como Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Iguala, Chilapa, que fueron algunas que estuvieron sonando en lo que va del año. Me parece que si tratáramos nosotros de ubicar cuáles son las causas, yo empezaría diciendo que la violencia no es exclusiva del estado de Guerrero, como comúnmente se ha generalizado, no de ahora, sino ya de hace mucho tiempo. Y en realidad este es más o menos un tono en todo el país en estos momentos, ¿no? En Guerrero particularmente, es producto de una sociedad desde mi punto de vista eh, atrasada y arcaica un poco. Las principales causas pues, de la violencia pues, son varias, ¿no? Pero anunciaré algunas que me parece que son fundamentales. Primero, el bajo nivel del desarrollo social y económico del Estado. Hablamos del desarrollo de las condiciones materiales mínimas para el florecimiento de la vida, y por el otro lado estamos hablando del desarrollo de la estructura productiva que garantice empleos, producción de mercancías y servicios, intercambio, etcétera. Una estructura productiva que garantice empleos eh, para que la gente se pueda emplear y pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Esto no está presente en el estado de Guerrero. Hay zonas todavía en donde la sociedad vive completamente marginada de este desarrollo económico y social que necesita cualquier sociedad para poder funcionar mínimamente bien. El otro elemento fundamental que considero que no está presente en el estado de Guerrero es el desarrollo cultural. Entendiendo un poco la cultura en el más amplio sentido de la palabra, se ubica el lenguaje, los valores, las normas sociales, las creencias religiosas, las costumbres y las tradiciones, y me parece muy importante lo que tiene que ver con las instituciones y la educación, que me parece que también está bastante retrasada en el Estado, ¿no? Por ello encontramos prácticas o actitudes como la venta de mujeres en la montaña de Guerrero, la solución de los problemas un poco a punta de pistola en algunas regiones todavía, que son bastante violentas, que son actitudes que se resisten a morir y que
pues en otras partes del país, porque pues México a principios de este siglo con la revolución pues era una característica prácticamente de nuestro país en ese entonces, ¿no? Pero en ese estado todavía persisten estas cosas. Entonces ahí van tres elementos, el económico, el cultural y el social, tres elementos principales, y en esos términos, sobre todo este último que tiene que ver con el elemento cultural, quisiera destacar un elemento importante. Persisten en Guerrero regiones que podríamos denominar autónomas en cuanto a su seguridad todavía, ¿no? Esta es una práctica que iniciaron los pueblos originarios escudados en la libre determinación y que en algún momento fue concedida por el Estado en la Ley 701, ¿no? Derivado de ello, muchos grupos, no necesariamente indígenas, se aprovecharon de esta situación y empezaron a crear grupos de autodefensas, paramilitares tal vez también algunos, y esto ha terminado en que en Guerrero existen por lo menos ahora más de 20 grupos armados. La parte cultural de estos elementos, que sobre todo tienen que ver con estos grupos armados que se amparan sobre todo en esta Ley 701 que está destinada exclusivamente para los pueblos originarios, ha dado pie un poco a que se creen estas autodefensas, grupos paramilitares y otros grupos que están armados y que se han salido de los cauces institucionales, no han podido resolver los problemas que tienen con el Estado a través de las instituciones, ¿no? Y esto, pues es el punto que me parece que todavía sigue sin resolverse en el Estado y me parece que no ha ejercido el Estado en estos términos el monopolio de la violencia, como comúnmente se le reconoce a cualquier Estado en el mundo que tiene derecho a ejercerla para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Que es una función, por lo menos en la teoría de diversas teorías del Estado que se conocen, o por lo menos las predominantes, que es una función legítima, ¿no? Y me parece que el Estado de Guerrero específicamente no ha podido resolver esto, no ha podido convencer a las regiones, a esos grupos armados, por los mecanismos más civilizados o los más abruptos que pudiéramos encontrar, de que se desarmen, de que logren incluirlos dentro de un sistema jurídico que sea útil a las necesidades de seguridad de esas regiones, ¿no? Porque porque no han podido hacer eso es que persisten estos grupos. Ahora, llegado aquí, me parece que es preciso reconocer que el sistema judicial es ineficiente no solamente en el estado de Guerrero, pero particularmente ahí es más fuerte, ¿no? Este sistema es el que permite que se cometan crímenes con un alto grado de impunidad, pero en Guerrero la consecuencia de la impunidad, del ineficiente sistema jurídico, es que de cada 100 delitos que se cometen, solo 4 se denuncian, ¿no? Y el 99% de los crímenes en Guerrero pues se quedan impunes como consecuencia de que no hay un sistema jurídico que permita castigar estos, ¿no? Son 4 elementos: falta de desarrollo económico, falta de desarrollo social, falta de desarrollo cultural y falta de un sistema de justicia que garantice el Estado de Derecho en Guerrero. Eso son las causas de la violencia y han propiciado lo que estamos viendo en las noticias recientemente. Nada más. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarle en este mismo sentido, Sergio, reconociendo que no se puede hablar de una única causa ni de una única consecuencia para fenómenos sociales tan complejos como es la violencia y específicamente la violencia en el estado de Guerrero, tiene una variedad de causas, como ya mencionaba Rogelio, algunas, y también de consecuencias. En este sentido, quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son algunos elementos que aportaría para llenar de determinaciones el fenómeno que estamos viviendo en Guerrero, que estamos viendo en Guerrero? Guerrero ha sufrido y padecido una serie de cacicazgos importantísimos. Digamos, es el estado cuyos cacicazgos han sobrevivido durante mucho tiempo, aun cuando cambien de color de partido. Los cacicazgos en Guerrero son históricos. Entonces, la violencia estructural, que ya mencionó algunos elementos, Rogelio, me parece que es importantísimo, pero un elemento central es la existencia de cacicazgos en casi todas las regiones del estado, ¿sí? Y la violencia no es solo por el atraso. Ahí yo creo que me parece que hay una falta de comprensión. Si en México tenemos una pobreza extrema de 40 millones de mexicanos en pobreza extrema, esas 40 millones de mexicanos estuvieran sufriendo también una gran cantidad de
violencia de una magnitud inconcebible, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un problema fundamental, es que nos quedamos en argumentos que si bien hay que considerar, la violencia estructural de Guerrero tiene que ver con una violencia política histórica. Y también no hay que olvidar que Guerrero, ante otros estados de la República, fue cuna de importantes movimientos de izquierda que, que algunos fueron utilizados como pretexto para la guerra sucia, pero otros caminaron por la vía institucional y aún así la violencia no amainó, no desapareció. Estoy pensando en el Tata Otón Salazar, la experiencia de Alcozauca, por ejemplo. ¿Qué nos indica la violencia política? Que es algo que poco nos hemos detenido a analizar. Que no basta con el cambio de signos políticos partidistas para que esta violencia desaparezca. Me recuerdo mucho cuando Seferino Torreblanca ganó y muchos guerrerenses aplaudieron y pensaron que por ahí iba a ser una vía para transitar a un estado moderno. Pues no, porque ese personaje no era de izquierda, o sea, era un empresario. Y muchos también hoy que están metiéndose dentro del campo de Morena, pues no vienen de la izquierda. Digo, culturalmente ser de izquierda tiene un ethos político y filosófico. En esto lo que estamos viviendo en Guerrero en este momento es una violencia en la que los cacicazgos, en el que se incluye también a la violencia criminal, se están fortaleciendo. Cacicazgos que están decayendo, como por ejemplo el PRI, que se está desmoronando, ¿sí? Están siendo sustituidos por otros cacicazgos que aun cuando uno pensara que son cacicazgos construidos desde arriba, tienen base social. Tienen base social. Los cacicazgos tanto de políticos como los cacicazgos criminales tienen base social. ¿Cómo explicar la movilización de Chilpancingo el año pasado cuando cerraron las carreteras y tomaron los ardillos y no sé quiénes más la capital y obligaron a sentarse al gobierno a tomar decisiones a favor de ellos? Entonces, la política en este momento es una dimensión que ha sido copada por nuevos cacicazgos que vienen de la izquierda. Algunos a mí me merecen mis respetos, pero otros, francamente, creo que habría que pensar realmente qué está sucediendo en la esfera política. La marginación, la pobreza en Guerrero no tiene una razón directa con la violencia. Creo Sí. que aquí sí es necesario hacer un análisis más detenido, más puntual. Esto que usted mencionaba me parece importante para continuar con la conversación, sobre todo porque se ha manifestado, aunque desde distintos puntos de vista, pero se ha reconocido que se trata de la violencia en Guerrero, de un fenómeno que corresponde o más bien, que se origina por condiciones que todavía se mantienen vigentes. Y en ese sentido, podría parecer, por lo que comentaba usted, Sergio, que un cambio en el partido, del partido político en el poder podría conducir a la desaparición eventual de la violencia en Guerrero, o incluso lo que mencionaba Rogelio acerca de la posibilidad de construir un Estado fuerte que pudiera tener el monopolio de la violencia, lo que también está influido directamente por qué partido político se encuentra en el poder. Y en ese sentido, para continuar la conversación por ese punto que han manejado ambos,
Quisiera preguntarle, Sergio, ¿cuál ha sido el desarrollo de la violencia desde que Morena llegó al poder? ¿Hay algún indicio que nos muestre que está habiendo cambios significativos, positivos o negativos? La llegada de las izquierdas, porque no hay que decir la izquierda, sino las izquierdas. De la misma manera hay que decir las violencias más que la violencia, ¿no? Hay diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de izquierdas, ¿no? Entonces, desde que una de las corrientes de izquierda que llegó a Guerrero, ¿sí? Que fue con el PESUM, no, estoy hablando de la prehistoria, 1982, 81, con Otón Salazar en Alcozauca. Pues allí era una región bastante tranquila, la verdad, uno podía andar tranquilamente, a pesar de que Alcozauca colinda con Oaxaca, no hay que hablar de la izquierda ni de las izquierdas, sino más bien de las izquierdas, y también no de la violencia, sino las violencias, ¿no? Hay que saber distinguir cuáles son los niveles de violencia, las dimensiones de la violencia y las izquierdas que hay, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este momento la llegada de un nuevo partido como Morena, pues nuevamente representó una esperanza, una nueva esperanza en muchos guerrerenses. Pero me parece que se ha enfrentado a una serie de situaciones, cacicazgos locales, regionales y a grupos de la delincuencia organizada en las que lo han acorralado y ha tenido que negociar, pactar, llegar a acuerdos, porque yo creo que en el estado de Guerrero en este momento con Morena, vive una de sus situaciones más difíciles de las violencias, tanto de la violencia criminal, que es cada vez más agresiva, más, valga la redundancia, más violenta, ¿no? Y también es una situación en la que las instituciones guerrerenses pues no se han consolidado. Guerrero pienso que está en construcción todavía. Hoy, en estos días se acaban de crear otros nuevos municipios, dos negros, dos afromexicanos, ¿no? En la Costa Chica, ¿no? Y además, esto nos abre otra perspectiva para tratar de entender a Guerrero. Guerrero es uno de los últimos estados que han actualizado su reforma indígena y a nivel de la República. La 701 fue un paraguas, pero en este momento, desde hace ya varios años, se ha insistido en una nueva ley indígena que que haya sido de consenso y que efectivamente recupere las demandas de la población afromexicana, que hoy, por ejemplo, se acaban de constituir dos nuevos municipios afros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos implica eso? El reconocimiento de las poblaciones originarias y afromexicanas es que por las llamadas sistemas normativos internos, por fortuna ya no habrá partidos. Si en ese sentido apunta el asunto, los partidos políticos hoy hay que ponerlos en la mesa de la discusión, porque hay otros sectores de la población que reivindican otra forma de vida municipal, constitucional, y que tiene que ver con una forma de decisiones de asamblea, de comunidades, que no necesariamente tienen que pasar por los partidos. Cuando decía Rogelio de que hay otras policías comunitarias, yo me referiría solamente a la CRAC, de San Luis Zacatlán, ¿no? Que es de la más histórica, e inclusive la PUEG todavía en algunos años con Bruno, ¿no? Que surgían de las comunidades, eran expresión de las comunidades, de lo comunal. Sin embargo, otras no eran expresiones comunitarias. Entonces, lo comunal hoy debe estar en el centro de Guerrero para decir, los partidos políticos no están atendiendo las necesidades de una parte importante de la población guerrerense, sobre todo la población originaria, que es muy relevante en términos numéricos, y afromexicanos. Y no solamente los que viven en las comunidades originarias, ¿no? De la montaña, de la Costa Chica, sino también de Acapulco, los negros, los indígenas,
o aquellos que por autoadscripción también deciden formar parte de esa comunidad. Entonces, Guerrero creo que vive una serie de situaciones violentas que nos muestran que las instituciones guerrerenses no están atendiendo y van siempre atrás con respecto a las necesidades de la población en ese sentido más pobre y más marginal. Muchas gracias, Sergio. La participación, esta respuesta que usted nos otorga, tiene muchos aspectos muy interesantes para pensar lo que está sucediendo en Guerrero, no solamente desde la inmediatez de los hechos, sino considerando cuál ha sido su desarrollo histórico. Y quisiera preguntarte, Rogelio, también en este mismo sentido que iba la pregunta anterior, ¿cuál ha sido el desarrollo de la violencia en Guerrero desde que Morena llegó al poder? Que en estricto sentido podríamos considerarlo un poco como tú lo hacías en tu primera intervención, pensando en no solamente el plano estatal, sino también el plano nacional, porque sería la misma política, la de Morena, quiero decir, a nivel nacional y a nivel estatal, o habría allí algún matiz que tú quisieras agregar. En primer lugar, me parece que completando el cuadro que yo ponía al principio, de los elementos que creía que eran fundamentales, concuerdo con el doctor Sergio de que habría que llenarlo de otros elementos más, identificar algunos elementos más que puedan caracterizar mejor las violencias, como él dice. Y me parece que lo que agregaría al respecto sería primero que sí hay cacicazgos, sí hay estos factores que también decía yo, el atraso cultural, el atraso social y económico, si bien por sí mismos no generan la violencia, sí son como la estructura, el andamiaje que está atrás, que permite que parte de la sociedad se vuelque a estas actividades ilícitas. Y es a donde quiero entrar a la segunda parte. Hay que entender primero que el problema del narcotráfico no es un problema que está exclusivamente, o del crimen organizado no está exclusivamente arraigado en el estado de Guerrero, es el país y también el país insertado dentro de una estructura internacional que cubre una demanda de este tipo de opiáceos o de drogas que permiten el funcionamiento de la sociedad más cercana que tenemos aquí en el norte del país, que es Estados Unidos, y desde luego todo el país y toda la estructura criminal que implica esta industria de lo ilegal en cuanto al tráfico de influencias, ha creado una estructura internacional y por tanto me parece un poco iluso o ingenuo pensar que se podría combatir este problema exclusivamente de la delincuencia organizada solamente pensando en el gobierno del Estado o en los gobiernos municipales del país o del Estado en cuestión en este momento. Eso por un lado, pero me parece que la pregunta es pertinente. ¿Qué ha pasado desde que llegó Morena? Me parece que si bien es un problema que es a nivel nacional y a nivel internacional, sí me parece que ha faltado pericia y falta de experiencia política por parte del grupo que está en el poder para tratar de aplicar lo que muchas veces el mismo presidente de la República ha recomendado en cuanto a, por ejemplo, el aspecto económico, ¿no? Que para atender la violencia habría que atender sus causas, que son los problemas de pobreza y de marginación de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, yo traté de rescatar algunos puntos, como por ejemplo, ¿qué ha hecho Morena para atender las causas que motivan que la gente esté como más predispuesta a participar en este entramado internacional? ¿Qué ha hecho para tratar de frenar eso y para menguar la participación de la sociedad y por tanto reducir la violencia? Me parece que no mucho. Si hablamos, por ejemplo, en la inversión del desarrollo social y económico, que promueva la creación del empleo, la educación de calidad, la vivienda digna, el acceso a los servicios, me parece que más allá de los programas sociales, en Guerrero no hay ningún proyecto de gran envergadura que nosotros pudiéramos decir, allí en Acapulco se están creando un nuevo polo turístico, o en la Costa Chica se está creando un nuevo polo turístico que genere empleos, en la montaña se está creando, no sé, una industria que genere, no sé, duraznos o peras que se producen en esa región. Me parece que no hay proyectos de envergadura que pudiéramos decir que traten de resolver el problema económico y social del Estado. Es decir,
el gobierno estatal, el gobierno federal, poco han hecho para atender este aspecto, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones como un pilar fundamental también para combatir la violencia y las violencias que se generan en el Estado, que, por ejemplo, invertir en la capacitación, el equipamiento y la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Me parece que más allá de la Guardia Nacional tampoco ha pasado nada más. El problema de la violencia que existe en Guerrero es sobre todo municipal, es sobre todo local, y allí interviene la policía estatal y la policía municipal, y estos cuerpos de seguridad están muy poco capacitados, tienen protocolos, me parece que muy poco definidos, y tienen salarios miserables, al grado que el mismo presidente lo reconoce, que se necesita que dentro de las reformas que está enviando recientemente, que a los policías se les garantice un salario mejor, ¿no? Me parece que está bien, pero ya va de salida el señor, y en lo que va de los 5 años no ha pasado nada. Y el otro gran problema de esto es que ni siquiera están equipados con el mismo armamento que pudiera el mismo armamento que pudiera permitirles combatir a la delincuencia, que está mucho mejor equipada que las policías municipales o estatales, estatal del Estado, ¿no? Y eso es un problema, digo, que no se ha atendido. La promoción de un Estado de Derecho que garantice la aplicación imparcial de la ley, me parece que tampoco se ha avanzado en eso, ¿no? Recientemente, justo hablando el doctor Sergio de Bruno Plácido, que recientemente fue asesinado pues de un pueblito al lado del mío, los familiares y la comunidad esta siguen sin tener a los responsables del asesinato de Bruno Plácido en la cárcel, lo que nos habla de un sistema de justicia que está ahí atascado, ¿no? La fiscal del Estado, creo que ya la cambiaron recientemente, si no me equivoco, pues no ha dado resultados. Si sigue ahí, de todas maneras, ha sido bastante ineficiente su gestión, y los delitos no se persiguen, no se abren las carpetas de investigación pertinente, y no se castigan, ¿no? A los delincuentes, no se investiga, no se castiga, y pues es el Estado de Derecho ausente en el estado de Guerrero, ¿no? Y no hablemos mucho de la prevención del delito, que me parece que tampoco se ha podido hacer mucho, y la coordinación institucional, que me parecería que pudieran ser elementos que pudieran funcionar mejor, hablando de la Guardia Nacional, de las corporaciones policíacas estatales, me parece que tampoco están en coordinación. El Ejército, creo que, si no me equivoco, el estado de Guerrero es uno de los estados con mayor presencia de la Guardia Nacional, pero han quedado como simplemente elementos que están ahí presencialmente sin accionar su protocolo de seguridad para combatir a la delincuencia en las regiones en donde se necesita, o si van y están por un periodo limitado, una semana, 3 días, un mes incluso, como ha pasado, por ejemplo, en el Estado de México, con, con el combate a la delincuencia, ¿no? Que están por un periodo hasta donde se calman las cosas, y luego regresan a sus cuarteles, y otra vez se queda vulnerable esa zona donde son necesarios sus servicios, pero después se retiran. Entonces, me parece que la coordinación entre las 3 fuerzas principales, la Guardia Nacional, que es un elemento de orden nacional, la Policía Estatal y las policías municipales, no ha sido suficientemente bien coordinada por el presidente, por la gobernadora, y me parece que eso tampoco abona a que los resultados de la delincuencia vayan a la baja, ¿no? Sino que estamos viendo lo que está pasando, que está creciendo el índice de la delincuencia, y los delincuentes se están atreviendo a cometer estos ilícitos, incluso en la capital del país y en las principales ciudades del estado, lo que nos habla de que el estado está rebasado, y no hay forma de que los delincuentes se vean disminuidos o se vean cohibidos por un Estado de Derecho, por una fuerza de seguridad que les ponga un límite, ¿no? Y esto pues ya es un problema que me parece que nos rebasa en el ámbito estatal, y que necesita una intervención urgente desde el ámbito federal, o sea, el presidente de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, que pudiera hacer alguna estrategia que permita contener esta violencia que ha estado creciendo desde que llegó el nuevo grupo político en el poder, que me parece, digo, sobre todo se debe a su impericia política para operar, y su incapacidad para coordinar las instituciones del Estado en favor de la seguridad de los guerrerenses. Yo eso diría al respecto. Sí, muchas gracias, Rogelio. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero no quisiera que termináramos la conversación
sin que me dijeran brevemente cuál es la consideración que ustedes han pensado, que ustedes tienen respecto a la vida electoral, a la vida democrática en el Estado, dado que ha salido constantemente en las participaciones de ambos la necesidad de fortalecer las instituciones en el Estado. Este año hay comicios electorales, en el caso de Guerrero se eligen, por ejemplo, todas las presidencias municipales, ¿no? Lo cual nos habla de una actividad democrática bastante amplia. Y quisiera preguntarte, Rogelio, ¿cómo impactan estas violencias en las elecciones? Brevemente, por favor. Voy a tratar de hacerlo. Bueno, principalmente el problema del crimen organizado, que es el que está en boga y además el que más influye en las elecciones, se trata sobre todo en la forma en que intervienen en el proceso electoral. Eh, Desde el financiamiento de las campañas políticas de ciertos candidatos, de ciertos partidos políticos, desde la imposición de los candidatos a los procesos electorales, desde la coerción de estos grupos armados para que la gente vote para tal o para cual candidato o partido, son las formas en que el crimen organizado va a intervenir en estas elecciones que vienen. Uh, Me parece que en todo el estado, la región de la Tierra Caliente, la región de la montaña, desde Chilapa para acá arriba, la Costa Chica, incluso en Acapulco, en algunas regiones específicas, sí se habla de una fuerte intervención de estos grupos del crimen organizado para orientar las elecciones hacia un sentido, porque lo que ellos buscan es intervenir para posicionar a personas cercanas a ellos, que les facilite este libre tránsito de las sustancias ilícitas o a lo que sea que se dediquen, y además el otro negocio que ha ido expandiéndose el crimen, en el que se ha ido expandiendo el crimen organizado, es tratar de intervenir cada vez más en los negocios lícitos que tienen las presidencias municipales, como la concesión de obra pública, la intervención en el destino de los recursos de los municipios, etcétera, etcétera, como una fuente extra de los ingresos, aparte de los que tienen ilícitos ellos. Esto nos habla, desde luego, que en Guerrero, en las próximas elecciones, que ya no falta nada para que se realicen, la población me parece que va a estar muy limitada a su voluntad a la hora de ir a las urnas, porque van a estar condicionados por estos grupos del crimen organizado. En este sentido, me parece que lo que deberíamos de ver en el futuro, porque esto no creo que tenga solución de 2 a 3 meses, es cómo el gobierno estatal y cómo el gobierno federal con el Instituto Nacional Electoral van a poder garantizar que para las próximas elecciones estas interrupciones o estas guías de la voluntad popular o esta desviación de la voluntad popular sea restituida, ¿no? al pueblo de Guerrero para que pueda elegir a sus autoridades y pueda funcionar de mejor manera. Es el mayor peligro que yo veo en estos momentos, hablando de la delincuencia y de la violencia en el estado de Guerrero para las elecciones. Muchas gracias, Rogelio, muchísimas gracias. Y para terminar, Sergio, quisiera preguntarle en este mismo sentido también brevemente, porque el tiempo del programa se nos termina, pero ¿cómo impacta la cantidad de violencias que se viven y también la calidad de las violencias que se viven en Guerrero para la formación de la vida democrática, de la vida institucional y política de este Estado? Sí, uno de los primeros impactos que yo veo es que, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano ha declarado que no va en 18 municipios, por ejemplo, no va a presentar candidaturas, ¿no? Que en primer lugar no sé si tenga bases importantes ahí, pero pues están registrando municipios en los que hay la presencia de la delincuencia organizada y pues no se la juegan, ¿no? Tengo un amigo que le dije que si se iba a lanzar para una diputación y me dijo, es guerrerense, es de la región de Chilapa y me dijo ni que estuviera loco, dice, porque ahí mata, ¿no? Entonces, es jugarse la vida, realmente jugarse la vida, ser candidato si no estás en alianza con alguno de estos grupos. Eso es una de las primeras repercusiones o impactos de las violencias criminales y la incapacidad institucional, ¿no? Otro impacto es
que frente a estas violencias la gente evite ir a las urnas, ¿no? Se resguarde, ¿no? O que, como lo hacían en el viejo PRI, ¿no? Que eran carros completos, ¿no? Porque se rellenaban las urnas los priistas, y ahora pues es la delincuencia organizada que organiza a los votantes y va y llena las urnas, ¿no? Esa cultura política priista no la hemos abandonado, ¿eh? Es parte de nuestro gen mexicano, ¿eh? La cultura política priista del siglo XX, ¿no? Ahora bien, tengo la impresión de que el gobierno actual, como muchos otros gobiernos de las entidades que gobierna Morena, tratan de encontrar una salida a partir de su fortalecimiento institucional con las Fuerzas Armadas. En algunas entidades y en Guerrero, los encargados de la seguridad pública han sido ex miembros de las Fuerzas Armadas, y ahora la fiscal es una teniente, ¿no? Que es del ejército. ¿Será que al rato el Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero debería estar un general al frente de es una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podríamos tener la presencia militar en el estado de Guerrero, ¿no? La fiscal, hoy la gobernadora le echó la culpa a la fiscal de que ella no atiende los problemas, ¿no? Dices, bueno, usted echa la bolita, pues, ¿no? Ella lo puso. Pues si no da resultados, quítala, ¿no? Entonces, el verde olivo campea los valles y las montañas y los senderos guerrerenses. El verde olivo se ha vuelto una presencia parte de la naturaleza del estado de Guerrero. El verde olivo tiene su verdad. El verde olivo no va a decir la verdad con respecto a los 43 de Ayotzinapa. Esa es la verdad en el estado de Guerrero. Un verde que es de olivo, que implica fuerza y coerción. Una violencia institucional que ojalá no impere para siempre. Gracias. Al contrario, gracias a usted, Sergio. Agradezco mucho las participaciones de ambos. Creo que muestran los puntos que no siempre se hablan, perdón, cuando se trata de analizar la violencia de Guerrero en este sentido, de las violencias, cuáles son sus orígenes, tratar de tener una comprensión lo más rica de datos, de lógica, del desarrollo interno de las violencias en Guerrero, que nos han llevado a esta situación que, como se ha mencionado a lo largo de este programa y también en las noticias, es pan de cada día, ha tenido fuerte influencia en el desarrollo de la vida política, de la vida social, de la vida cultural, de la vida educativa, en todos los niveles de la vida dentro del Estado, haciendo que se vuelva cada vez más difícil un desarrollo positivo dentro de la entidad. Agradezco mucho la participación de Rogelio, también la participación de Sergio, y agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.